Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga grandemente a todos ustedes. En el día de hoy es un día muy especial para Vida Nueva, ya que en el día de hoy nosotros celebramos nuestro aniversario, 18 años desde que fue fundada esta congregación de Vida Nueva. Quiero desearles muchas bendiciones. Es un gran placer, es un gran honor, privilegio ser parte de ustedes, trabajar de la mano, ¿verdad? Para que seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a muchas partes del mundo, de la República Dominicana también. Muchas gracias por todo su esfuerzo en seguir haciendo la voluntad de Dios, evangelizando bien, haciendo discípulos que sirvan a Jesús, como es nuestra declaración, ¿verdad?, de propósito, desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. Es nuestro deseo continuar haciendo la obra del Señor hasta que Él venga o que nosotros vayamos a Él. Es mi deseo para todos nosotros que podamos, ¿verdad?, en este día reflexionar en todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha otorgado a través de estos 18 años que tenemos como una pequeña congregación de creyentes que alaban, que adoran, que oran a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Vamos a orar en esta mañana y dedicar este tiempo para la lectura y la reflexión de su palabra, y que ella pueda iluminar nuestro camino, pueda guiarnos a través de su Santo Espíritu también a toda verdad. Vamos a orar y dedicar este tiempo al estudio de su palabra. Oremos, iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta hermosa oportunidad que todos nosotros tenemos de glorificar tu nombre a través de la lectura de tu palabra, darte la adoración que tú mereces, darte la honra que tú mereces, mi Dios. Guíanos en esta mañana a poder, Señor, aprender de ti cada vez más, aprender de otros hombres de la fe en las Escrituras, para poder, Señor, también imitar aquellas cosas que ellos imitaron de ti, nuestro amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús, provéenos, Señor, la dirección a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, en el día de hoy vamos a continuar con lo que es esta serie que hemos estado desarrollando a través ya de varias semanas de confinados, bien, pero en el día de hoy específicamente vamos a hablar de lo que sucedió con el apóstol Pablo y también con Silas, que fue su acompañante, y vamos a ver de igual manera que Pedro también dos aspectos muy importantes, dos cosas muy importantes que acompañaron al apóstol Pablo y también a Silas en este proceso de confinamiento. Pero antes de eso también quisiera darle un poquito del contexto de lo que estaba aconteciendo alrededor de nuestro texto que utilizaremos en el día de hoy como base. Bien, el apóstol Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 15, había tenido bien unos problemas, un conflicto con Bernabé, uno de sus compañeros, a causa de Juan Marcos, bien, porque Juan Marcos había desertado en Panfilia, habiendo abandonado así entonces a Pablo y a Bernabé en ese momento, en ese entonces, lo que llevó entonces a que Pablo y Bernabé tuvieran ese conflicto, esa discusión, y se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos a seguir predicando el Evangelio, y también Pablo escogió a Silas también para continuar también edificando, ¿verdad?, y fortaleciendo a las iglesias en la fe, por lo cual entonces ellos pasaron por Siria, también
por Siria, por Cilicia, y por esta razón pasaron por ciudades como Derbe, Listra, y también pasaron por lugares como Icono, la región de Frigia, Galacia, Misia, Troas, Samotracia, Neápolis, Filipos, que también era una ciudad de Macedonia. Entonces, Lucas es aquí entonces que en el capítulo 3, Lucas es el escritor de los Hechos de los Apóstoles, entonces relata en este capítulo 16 la expulsión de un espíritu de adivinación que tenía una muchacha que estaba esclavizada por él. Esta expulsión de este espíritu, bien de esta muchacha, causó problemas y estragos en esa comunidad, ya que esta muchacha tenía amos que ganaban bastante dinero por esta condición en la que esta niña o esta muchacha se encontraba en ese entonces. Bien, por lo cual entonces, por razón de eso, habían agarrado a Pablo y a Silas, y es entonces donde el confinamiento de Pablo y Silas entonces inicia. Vamos a leer entonces en nuestro texto, vamos a leer en el capítulo 16, lo que dice aquí. Pero cuando sus amos, los amos de esta muchacha que había tenido el espíritu, ¿verdad?, de adivinación, y que Pablo y Silas la habían liberado, bien, cuando estos amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, dice aquí, y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Dice aquí, la multitud se levantó a una contra ellos, y dice, y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero, dice aquí, que los guardara con seguridad, el carcelero, habiendo recibido entonces esa orden, bien, los echó en el calabozo interior, dice aquí, los echó en el calabozo interior. ¿Y qué pasa? Les aseguró los pies en el cepo. Hay algo muy, muy importante que podemos ver. Bien, lo que acompañó al apóstol, y aquí es que va a iniciar, este era el contexto más o menos de lo que estaba sucediendo aquí, pero hay algo que acompañó al apóstol Pablo en este proceso de confinamiento que acaba de empezar, bien, y que fue nuestro primer punto, la oración. Lo fue la oración y las alabanzas. Nosotros vamos a pasar a lo que dice aquí, Hechos capítulo 16, el verso 25. Bien, Hechos capítulo 16, el verso 25 nos dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hay algo aquí, iglesia, que yo quiero que ustedes no olviden. Bien, presten bastante atención a esto, a lo que le había pasado, pero también lo que le estaba sucediendo en su confinamiento. Ellos habían sido apresados por esta multitud, arrastrados por toda la ciudad, llevados a la plaza y azotados severamente, y también puesto en uno de los calabozos, bien, más duros y más difíciles de una cárcel. Pero aquí Lucas describe que ellos a medianoche, con heridas en su cuerpo, cantaban y oraban, hermanos míos.
cantaban y oraban. Eso es algo admirable y es impresionante cuando tú piensas en todo lo que estaba pasando en sus vidas. Bien, estos hombres estaban severamente golpeados, estaban encadenados y aún así ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Esto me hace recordar lo que Santiago dijo acerca de estas dos cosas. Bien, vamos a ir a Santiago capítulo 5. Él dijo: ¿sufre alguno entre vosotros? Si sufre alguno entre vosotros, haga oración, que haga oración. ¿Está alguno, dice aquí Santiago, alegre? Entonces, que haga aquí, que cante alabanzas. Que cante alabanzas. Si hay alguien que está sufriendo, que haga oración. Si hay alguno alegre, entonces cante alabanzas. Y esto me hace pensar que estos hombres estaban orando por el sufrimiento, tal vez que estaban pasando, pero también me surge la pregunta, el porqué de su alegría. Porque ellos estaban cantando alabanzas, bien, estaban cantando himnos a Dios. Ahora, su alegría parece estar divorciada de la situación en la que están pasando, bien, de estas circunstancias tan graves que estaban pasando. Pero antes de nosotros tener una respuesta, y para nosotros tener una respuesta clara, ¿verdad?, y precisa a la pregunta del porqué de su alegría, tenemos que entender mucho mejor cuál era la causa del gozo y la alegría del apóstol Pablo y Silas. O sea, cuál era la convicción bien en cuestión a esto. En la segunda carta que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, nosotros encontramos esa respuesta. Bien, y vamos a leer la segunda carta. Bien, la segunda carta en el capítulo 12, el verso 9 nos dice: y él me ha dicho, después de que él estaba orando para que se le quitara algo, dice, y él me ha dicho, bástate de mi gracia, te basta mi gracia, pues mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, dice aquí, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, dice el apóstol Pablo, en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol, soy fuerte. ¡Wow! Ahora es que entonces nosotros podemos entender la razón de la alegría del apóstol Pablo. Esa alegría que los hacía cantar, ¿verdad?, himnos a Dios. Esta alegría no estaba divorciada de las circunstancias, sino todo lo contrario. Ellas eran la causa de su alegría. Y esto no era una convicción solo del apóstol Pablo y de Silas, sino que también era la convicción de los otros apóstoles. Un ejemplo, el apóstol Pedro, del cual nosotros hablamos la semana pasada, bien, y de los demás apóstoles también, compartían esta misma convicción con el apóstol Pablo, cuando también después de haber sido azotados estos apóstoles severamente, en el capítulo 5 de Hechos dice lo siguiente: ellos pues salieron de la presencia del concilio, ya habían sido azotados duramente estos apóstoles, salieron de la presencia del concilio regocijándose, alegres, bien gozosos de que hubieran sido tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y todos los días, dice Hechos, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar, oigan muy bien, a Jesús como
el Cristo. No cesaban de hacer estas cosas. Esto es impresionante. Esta era la convicción que tenían estas personas. William MacDonald, en su comentario bíblico, escribió esta frase de Morgan G. Campbell. Bien, Morgan G. Campbell dijo estas palabras. Cito: cualquier hombre puede cantar cuando las puertas de la cárcel se le abren y es liberado. Bien, el alma del cristiano canta en la cárcel. Creo que Pablo, dice Morgan, creo que Pablo habría tenido que cantar un solo, bien, si yo hubiera estado en el lugar de Silas. Sin embargo, veo la gloria y la grandeza del Espíritu que se levanta por encima de todas las dificultades, dice Morgan, y limitaciones. ¡Wow! Otra de las cosas, bien, aparte de la oración y las alabanzas que estaban en la boca de Pablo y de Silas a través de su confinamiento, otra de las cosas que acompañó a estos hombres era que continuaban ayudando, bien, y compartiendo la palabra de Dios, el cual es nuestro próximo punto. Ellos continuaron compartiendo la palabra de Dios. Bien, eso nos lleva a nosotros al siguiente punto. Sucedió mientras oraban, hermanos míos, sucedió todo esto mientras oraban. Se produjo, para seguirle el contexto, se produjo entonces un temblor mientras oraban, cantaban himnos. Se produjo un temblor de tierra y milagrosamente todas las cadenas, bien, de los presos se rompieron, fueron abiertas todas estas cosas, y el carcelero que estaba a cargo, recuerden que estos magistrados le habían encomendado que guardara muy bien al apóstol Pablo, que lo asegurara muy bien, y el carcelero, al darse cuenta de que todo esto había sucedido y que las celdas estaban abiertas, las cadenas se habían rotas bien, vio todo eso, tomó su espada y quiso suicidarse, a lo que entonces el apóstol Pablo, gritándole a este carcelero, le dijo: no lo hagas. Aquí comienza el apóstol Pablo aún a ayudar a una persona para que no cometiera suicidio. A lo que entonces este carcelero le hace la siguiente pregunta, una pregunta, hermanos míos, que todo creyente debe responder, ¿bien? Que debe saber cómo responder. Eso es así. Un creyente, hermanos míos, debe y puede responder a la siguiente pregunta que hace este carcelero. Y es lo siguiente: en el capítulo 16, el verso 30 al 34, dice: y después de sacarlos, el carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo creyente, iglesia, debe saber cómo responder eso. Bien, ellos, Pablo y Silas, respondieron eso: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron, iglesia, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bien, y él los tomó en aquella misma hora. Oigan esto, porque esto es una hermosa bendición. Bien, la fidelidad de estos hombres al predicar la palabra de Dios con denuedo y con valor, bien, tuvo esta impresionante bendición que estamos leyendo. Y él los tomó, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas.
hombres que estaban severamente golpeados, oraban, cantaban, ayudaban a una persona y le predicaron la palabra del Señor y estando severamente heridos. El carcelero le lavó las heridas enseguida. Oiga muy bien, fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído, iglesia, por haber creído, oiga muy bien, por haber creído, en Dios con todos los suyos. Eso es una bendición. Y en muchas circunstancias es una bendición que no muchos tenemos la oportunidad de ver, ¿bien? Pero es hermoso ver la fidelidad de hombres como estos. ¿Nosotros comprendemos las convicciones de estos hombres? Podemos comprender con mucha claridad la gran bendición que es mantenernos fiel en la voluntad de Dios, en los mandamientos de nuestro Señor, de continuar dando gracias, orando sin cesar, alabando a nuestro Dios, predicando el Evangelio, ayudando a las personas aún en medio de nuestro sufrimiento, dolor o confinamiento. Estas cosas no están divorciadas en el gozo y la alegría que el creyente debe de tener. No están divorciadas, hermanos míos. No pueden estarlo. Y me encanta mucho esto, porque esta convicción, sin lugar a dudas, estos hombres tienen esta convicción sin lugar a dudas, porque también nuestro Señor Jesucristo enseñó estas palabras en Mateo capítulo 5, el verso 10. Mateo capítulo 5. Escuchen muy bien, iglesia, porque estos hombres, yo creo, de corazón tenían esto y creían en esto. Bienaventurado, dice nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, dice el Señor. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Bien, porque así persiguieron, iglesia, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Nosotros realmente creemos en eso? ¿Tenemos esa convicción? Creemos que aún el sufrimiento por obedecer la palabra de Dios, de seguir orando, alabando a Dios en medio del sufrimiento, y que tomar este sufrimiento incluso como una ocasión de dar gracias a Dios con alegría, como estos apóstoles también en el capítulo 5 dijeron de Hechos, se regocijaron por ser hallados dignos de sufrir afrenta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos y tomamos eso como ocasión de gozo. Nuestro Señor Jesucristo dice: alegraos, regocíjense, cuando por todas estas cosas os persigan, os insulten y digan cualquier mal contra vosotros falsamente por causa de él. Porque su galardón, dice nuestro Señor Jesucristo, el galardón de aquellos es grande en los cielos. ¿O eres de los que piensan que la alegría y el gozo solo están rodeados por la abundancia,
la paz, la seguridad que este mundo nos pueda ofrecer o dar? ¿O crees realmente que todo esto, todo eso, el gozo, la abundancia, la paz, ¿verdad? La podemos o lo podemos gozar, lo podemos tener aún en medio de la adversidad o cualquier confinamiento. Que la oración, hermanos míos, no falte en cada uno de nosotros, aún en medio del sufrimiento. Pero que también no falten las alabanzas en nuestra boca, por la dicha. Oigan muy bien, que las alabanzas no falten, porque la dicha del sufrimiento en el nombre del Señor es una bendición. Es una dicha sufrir, es digno sufrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú realmente tienes esa convicción, iglesia? Es mi deseo, bien, que todos nosotros podamos tener como ocasión de regocijo, de felicidad, el sufrir por ser fieles a la palabra de Dios. Espero de todo corazón, iglesia, que podamos practicar esta bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios, no importa las circunstancias que nosotros enfrentemos. Que Dios le guarde y le bendiga grandemente, iglesia. Oremos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos a poder ver estas áreas que se mantienen, Señor, firmes, estas convicciones que hacen y fortalecen a estos hombres de Dios, a estos santos hombres tuyos, Señor. Gracias por proveernos ejemplos, Señor, en tu palabra de oración, de perseverancia en la oración, de perseverancia en las alabanzas, Señor, a pesar de nosotros estar en medio de circunstancias difíciles, en medio del sufrimiento, podemos tener la firmeza, el denuedo, la capacidad para seguir ayudando a otros y predicando el evangelio fielmente y con valor a otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder confiar de que este espíritu que tú nos has proveído a nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ayuda a Vida Nueva en estos 18 años que tiene, Señor, a poder seguir siendo fieles, aún en medio de estas circunstancias que vive de confinamiento. Que nuestra gloria sea obedecer tu palabra y seguir tu voluntad hasta que tú regreses o nosotros vayamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga muchísimo, iglesia. Espero en el Señor que nosotros podamos reunirnos, ¿verdad? El próximo miércoles hemos cambiado el horario. Este próximo miércoles, iglesia, vamos a estar teniendo esta reunión el miércoles a las 7:30 de la noche. Es mi deseo que ustedes puedan pasar una excelente semana y que el Señor me les guarde y les guíe siempre a toda verdad. Dios me le bendiga grandemente, iglesia. Bye bye.